Hola queridos amigos. La vida a veces no es tan sencilla como esperamos. Las dificultades y los tropiezos parecen destinados a hacernos caer, pero son justamente esas pruebas las que nos permiten descubrir el valor del amor y del esfuerzo constante. Huyen esa mujer fuerte carga con tantas preocupaciones, las camisas gastadas en los hombros, los sueños sencillos de una vida más plena, todo recae sobre ella. Y Ye, el hombre que siempre está a su lado, trabaja cada día sin descanso para darle a Huyen lo que merece. Pero, ¿serán esas camisas nuevas, esos regalos que le ofrece capaces de traerle verdadera felicidad? ¿Y los zapatos rojos que Maya siempre ha soñado? ¿Podrán aliviar el dolor en el corazón de la niña? Acompáñenme a escuchar esta historia para sentir el sacrificio, el amor silencioso y las decisiones difíciles que enfrenta Ye. ¿Será correcto lo que él está haciendo? Todo se irá revelando en cada instante de este relato, donde la alegría y la tristeza se entrelazan, pero por encima de todo brilla un amor que nunca se apaga. Ye se despierta cada mañana con la firme convicción de que cada instante de su duro trabajo dará a su familia un futuro mejor. Pero hoy siente que todo lo que hace tiene un significado más especial que nunca. No trabaja solo para ganarse la vida, sino por una razón única: dar felicidad a Huyen y a Maya, las personas que más ama. Cada moneda que gana, cada gota de sudor que derrama, es solo para brindarles una vida mejor, aunque la vida sea difícil. Hoy Ye entra en una tienda de ropa con un propósito claro. Al cruzar la puerta, su mirada ya no es indiferente como en otras ocasiones, sino que refleja una pequeña chispa de felicidad. Observa las prendas nuevas llenas de colores, los detalles bonitos que siempre soñó con regalarle a Huyen, la mujer que ama a aquella que ha dado todo por la familia. Ella es fuerte, valiente, pero nunca pide nada para sí misma, ni siquiera una camisa nueva. Ha llevado la misma ropa gastada durante tantas temporadas, insistiendo en conservarla porque sabe lo valioso que es cada centavo ganado. Ye contempla esas prendas bonitas, elegantes, y en ese instante solo desea poder comprarlas todas para regalárselas a Huyen, para que ya no tenga que vivir con tanta austeridad, para que no siga remendando la ropa vieja una y otra vez. Sabe que Huyen ha hecho enormes sacrificios para mantener el hogar, cuidar de Maya y asegurar que todos puedan vivir bajo un techo digno. Pero Ye no puede permitir que ella siga soportando esas dificultades. Quiere verla alegre, feliz, quiere que tenga lo mejor porque ella lo merece. Huyen, algo avergonzada, se quedó inmóvil en medio de la tienda, incapaz de ocultar la emoción en sus ojos. Cada vez que miraba a Ye, su corazón latía con fuerza, pero hoy lo sentía más intensamente que nunca. Percibía el sacrificio incondicional que él hacía por la familia y el amor que le demostraba en cada gesto pequeño pero lleno de significado. Ye no era solo su compañero de vida, era también un esposo y un padre que no dejaba de esforzarse para dar lo mejor a los suyos. Huyen apretó con fuerza su mano, y en ese instante sintió el calor de él llegar directo a su corazón. Era como un susurro, una promesa de que por más difícil que fuera la vida, siempre estarían juntos, enfrentando todo de la mano. Su pecho se llenó de una felicidad profunda, indescriptible, con palabras, porque comprendía que la verdadera dicha no estaba en los regalos materiales, sino en el amor, la atención y los momentos sencillos compartidos con quienes más quieres. Las camisas que Ye eligió no eran solo prendas bonitas, sino una muestra del valor que él le daba. Sabía que Huyen siempre se sacrificaba, siempre pensaba en la familia y que nunca se ponía en primer lugar. Las ropas gastadas que usaba una y otra vez no eran porque no quisiera comprar algo nuevo, sino porque siempre priorizaba a su familia, siempre pensaba en Maya y en lo que realmente importaba. Pero ese día Ye no podía permitir que ella siguiera viviendo con tantas privaciones. Quería que sintiera su amor no solo con palabras, sino con hechos.
Quería darle regalos que no significaban lujo, sino símbolos de cariño y respeto. Podemos ahorrar, podemos vivir con sencillez, dijo Ye con voz suave, profunda y firme, pero no puedes seguir rechazando lo bueno para ti. Huye en esa camisa nueva que nunca te atreves a comprar. Hoy quiero regalártela. Una camisa bonita digna de una mujer maravillosa como tú. Y Maya, nuestra niña que siempre sueña con unos zapatos nuevos hoy, tendrá un par brillante y cómodo para que no tenga que correr más con los viejos. Él sabía que el amor no eran solo palabras dulces, sino actos, sacrificios imposibles de medir. Ella lo miró a los ojos y en ese momento supo que nunca tendría que enfrentar sola las dificultades, porque Ye siempre estaría ahí dispuesto a compartir cada carga, a hacer todo por la felicidad de su familia. Gracias, Ye, susurró Huyen con la voz entrecortada, los ojos humedecidos. No sé qué decir, solo que soy muy feliz de tenerte a mi lado. Al salir de la tienda, los tres caminaron juntos bajo la luz suave de la tarde que iluminaba las tranquilas calles del pueblo. Maya, con sus zapatos nuevos brillando bajo el sol, caminaba tomada de la mano de Ye, sonriendo con tanta alegría que parecía que el mundo entero le pertenecía. Su risa inocente y pura era un recordatorio de que lo sencillo y lleno de amor es lo más valioso en la vida. Huyen a su lado sentía paz al ver a su pequeña familia feliz. Todas las preocupaciones parecían desvanecerse en ese momento. Aunque la vida fuera dura y no tuvieran lujos, el amor que compartían era lo único necesario, la base sólida para seguir adelante a pesar de los obstáculos. Mientras los tres avanzaban bajo el cálido sol de la tarde, no llevaban solo regalos en las manos, sino también la certeza en el corazón, la fe en el amor y en el futuro. Cada paso resonaba en aquel camino silencioso, como una huella, como una promesa de que siempre seguirían adelante juntos por la familia, por el amor y por la felicidad. Los tres no dijeron nada, solo caminaron juntos por el sendero pequeño rodeado de árboles verdes y aire fresco. Ye sentía la paz en cada paso, aunque en su interior no podía dejar de reflexionar. Sabía que la vida nunca había sido fácil, pero momentos como aquel le hacían creer que podía superar cualquier cosa. Al acercarse a casa, se detuvieron un instante frente a la puerta. Maya corrió inmediatamente hacia el patio, disfrutando de sus zapatos nuevos, con los ojos brillantes, mientras saltaba y giraba como si quisiera mostrarle al mundo entero su regalo. Huyen la miraba con el corazón lleno de ternura. Eran esas cosas simples, esos instantes, lo que ella más deseaba en la vida: una familia, un verdadero hogar. Huyen se volvió hacia Ye con una mirada suave y agradecida. Quería decir algo, pero no sabía cómo empezar. Todos sus sentimientos parecían atorarse en el pecho. Ye la miró con una expresión llena de comprensión. Huyen, yo solo quiero que podamos vivir sin carencias. Sé que una camisa nueva o unos zapatos nuevos no son lo más importante, pero quiero que ya no tengas que preocuparte por esas cosas. Tú y Maya merecen ser felices, dijo Ye con voz cálida y sincera. Huyen lo observó en silencio y en su interior supo que ese era el hombre que había esperado toda su vida. No era solo su compañero, era también su amigo, su apoyo constante, siempre dispuesto a sacrificarse y cuidar de la familia. Cada gesto suyo le transmitía tranquilidad. «Lo lograremos, ¿verdad?», preguntó Huyen con una sonrisa llena de esperanza. Ye asintió con firmeza: «Claro que sí. Tú y yo construiremos juntos un futuro brillante. Nuestros pasos siempre estarán guiados por la confianza mutua, porque esta familia es lo más importante». En ese momento Maya se acercó corriendo, tomó la mano de Ye y mirando a Huyen, exclamó con una sonrisa radiante: «Mamá, quiero que hagamos un picnic este fin de semana. Vendrán tú y el tío Ye conmigo». Tanto Ye como Huyen se sorprendieron con la propuesta de la niña, pero pronto rieron. Ye miró a Huyen y dijo: «Un picnic con Maya será una ocasión perfecta. Necesitamos momentos así para relajarnos. Dejemos que disfrute, organizaremos un día muy especial para todos».
Huyen lo miró con los ojos brillantes. Gracias, Ye. No podría pedir nada más que tener una familia completa y feliz como esta. Ye solo sonrió sin añadir nada más. Sabía que el amor que sentía por Huyen y Maya no estaba en palabras bonitas, sino en esos gestos pequeños pero llenos de sentido, en el hecho de estar siempre a su lado y compartir cada desafío de la vida. Y aquel detalle, esa atención sencilla, era una señal clara de que su familia siempre sería fuerte sin importar los obstáculos. Entraron en casa y en el corazón de cada uno se encendió una certeza firme hacia el futuro. Las cosas simples, los gestos pequeños del amor, serían siempre la base sólida para construir una vida feliz. Y aunque la vida trajera tormentas, siempre caminarían de la mano superándolas juntos.